ese instrumento nos va a dar directamente la potencia activa que consume el circuito, sin importar la forma de las ondas. ¿Ok? Así que en principio, en esta parte, en la guía 7, no vamos a tener problema con la forma de las ondas. Sí. ¿Está compartiendo? No, todavía no. Estoy justo a punto de compartir. Estamos haciendo una pequeña introducción. Recuerden que en esta unidad 7, entonces, no nos importa la forma de la onda, solo que las componentes armónicas no sean de una frecuencia tan alta que nuestros instrumentos ya no puedan responder a ellas, ¿no es cierto? Recuerden que en el manual de cada instrumento siempre figura la frecuencia máxima a la que puede medir ese instrumento. Entonces, si la armónica más alta está dentro de ese rango, todo bien, vamos a poder medir, sea tensión, corriente o potencia. Vamos a poder medir la potencia activa con el instrumento electrodinámico y la tensión y corriente eficaz con el instrumento de hierro móvil. ¿Se ve, chicos, la pantalla? Sí. Buenísimo. Esta guía es cortita, así que hoy va a ser intenso pero cortito, no se preocupen. En el problema 1 nos dan un circuito. En esta parte de la materia trabajamos siempre con circuitos monofásicos, ¿sí? Al principio. Y luego vamos a pasar a los circuitos trifásicos. Entonces, se observan los siguientes valores. Fíjense que tenemos 2 voltímetros, un amperímetro y un batímetro. El batímetro tiene el símbolo que vimos en la clase pasada, está formado por 2 bobinas, la vertical es la bobina voltimétrica y la horizontal es la bobina amperométrica. Entonces la bobina amperométrica, la horizontal, la pongo en serie con la carga, para medir la corriente de la carga. Y la bobina voltimétrica la pongo a medir entre la tensión de la carga y el negativo, ¿no es cierto? Para poder ver la tensión de la carga. Entonces el batímetro nos va a estar indicando la potencia consumida por la carga. El amperímetro lo pongo en serie con la parte amperométrica del batímetro para poder ver la corriente que circula por la carga. Y en este caso ponemos 2 voltímetros, B1 y B2. Uno está en paralelo con la carga, cerca de la carga, y el otro está también en paralelo con la carga, pero agregando la tensión en toda la parte amperométrica, ¿sí? Más alejado de la carga. Entonces, el B1 viene a representar lo que antes denominamos como conexión larga. Y el B2 sería el caso en que estamos haciendo una medición con la denominada conexión corta, ¿sí? ¿Se acuerdan que conexión larga y conexión corta dependía de la posición del voltímetro? Bueno, acá en corriente alterna usamos el mismo criterio. B2 estaría midiendo la tensión en conexión corta y B1 en conexión larga. Bueno, una vez que hacen las mediciones, alimentan el circuito, se encuentran con que el amperímetro muestra una corriente de 1 amper. Los 2 voltímetros me muestran 100 voltios. Y el batímetro me está indicando una potencia de 70 vatios. Y además me dan datos de los instrumentos, ¿no es cierto? Los voltímetros tienen una resistencia de 10 kilo-ohm. Es decir, esta resistencia vale 10 kilo-ohm, esta vale 10 kilo-ohm y esta de acá, del batímetro, también vale 10 kilo-ohm. El batímetro va a tener 2 resistencias. Una para la parte vertical y otra para la parte horizontal, ¿no es cierto? Bueno, que sería la parte amperométrica del batímetro. La resistencia del amperímetro y la resistencia de la parte amperométrica del batímetro tienen 30 miliohm o 0,03 ohm. Y su parte inductiva vale 0. Es decir, recuerden que en estos instrumentos las bobinas, o sea, las resistencias que nosotros vemos de afuera, en realidad son bobinas internamente. Entonces, lo que vamos a ver en la parte amperométrica muchas veces no es solo una resistencia pura, sino que también van a tener una inductancia.
En la parte voltimétrica eso no se nota, es normalmente una resistencia pura esta, porque a la bobina de la parte voltimétrica se le agrega una resistencia adicional en serie para transformarla en un voltímetro, ¿no es cierto? Como esa resistencia adicional es bastante grande, desde afuera termino viendo un valor que es bastante resistivo, ¿sí? Entonces se puede considerar como resistivo puro la parte voltimétrica. Entonces, todos estos son datos del instrumento y en particular nos dicen que los amperímetros, el amperímetro y la parte amperométrica del batímetro son resistivos puros. O sea que podemos despreciar el efecto de las inductancias. Bueno, esos son todos los datos que nos dan. Son los datos que ustedes van a tener disponibles, ¿no es cierto? Estos los sacan del manual de los instrumentos y estos datos de acá son las mediciones que ustedes realizan. Una medición de corriente, 2 mediciones de tensión y una medición de potencia. La carga es una carga inductiva. Fíjense que hay 2 componentes, una resistencia y una inductancia, pero en el caso físico real, esto es un solo elemento. Yo sé que es una bobina y que la bobina está hecha con alambre y el alambre tiene una cierta resistencia, entonces represento acá los 2 parámetros, la inductancia física y la resistencia del alambre con la que está construido. Así que estos 2 componentes terminan siendo un solo elemento físico, sobre el cual va a estar aplicada la tensión de la carga y por el cual va a circular la corriente por la carga. Les ponemos nombre a las corrientes. La corriente por la carga la nombramos IC. La corriente por los voltímetros, bueno, por el voltímetro 2 le ponemos IB2, por el voltímetro 1, IB1, por el voltímetro del batímetro le vamos a poner IW. La corriente que mide el amperímetro la vamos a llamar IA. Y la corriente total, que es la que viene de la fuente, la vamos a llamar IT. ¿Ok? Así que ahí ya tenemos todo nombrado. Recuerden, un último detalle, estos instrumentos tienen bornes homólogos y tienen polaridad. Yo siempre le tengo que prestar atención a los bornes homólogos. Si alimento de forma tal que la corriente entra por el borne homólogo, la tensión que yo estoy midiendo tiene que entrar por el borne homólogo. El borne homólogo tiene que estar de esta forma o en el lado de abajo y en el lado derecho. Siempre tienen que coincidir. Por los 2 bornes homólogos tiene que entrar la corriente o tiene que salir la corriente, simultáneamente por los 2. Bueno, ¿qué nos piden? En primer lugar nos piden hallar un diagrama fasorial, donde estén todas las corrientes y las tensiones del circuito. Y en segundo lugar nos piden la corriente por la carga y corregir el error metodológico. Profe. Sí. Perdón, un compañero me dice que está esperando para entrar. Vamos a subir el volumen porque no los escucho. A ver. Muy bien. Bueno, entonces nos pide hacer un diagrama fasorial de todas las magnitudes que hay en este circuito y luego hallar la corriente por la carga. Con los valores que medimos tenemos que obtener la corriente por la carga y calcular el error metodológico cometido. El error metodológico sale de tomar IA, la corriente que mide el amperímetro, como el valor de la corriente por la carga. Ustedes ya saben, por lo que vimos en corriente continua, que eso nunca es así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque acá yo estoy midiendo la corriente no solo de la carga, sino también la corriente que se va por el voltímetro 2, la corriente que se va por acá por el batímetro, ¿no es cierto? Estos voltímetros nos están introduciendo un error metodológico. Entonces vamos a empezar por el A haciendo el diagrama fasorial. Después vemos cómo corregimos el error metodológico para obtener el valor de IC corregido.
acá tenemos el diagrama fasorial ya terminado. Vamos a ir mirando, comparándolo con el circuito, para ver de dónde va saliendo cada magnitud. Recuerden lo que es un fasor. Acá, la tensión que nosotros estamos usando para alimentar el circuito tiene una evolución senoidal. Esa evolución senoidal la podíamos obtener si nosotros en un plano XY dibujábamos un vector y a ese vector lo hacíamos girar con una cierta velocidad angular omega. Tenemos un vectorcito cualquiera. Pónganse este de acá. Y ese vector va a estar girando con una velocidad angular omega. Supongamos que sea para este lado. La tomamos positiva. Entonces, la proyección sobre el eje X y la proyección sobre el eje Y van a ser magnitudes senoidales y cosenoidales. La tensión que alimenta nuestro circuito podría ser, por ejemplo, ustedes siempre van a tener elementos para decidir si la tensión de salida de una máquina es la que corresponde al eje X o al eje Y, ¿no es cierto? Pero eso depende de la posición que tiene la bobina que está conectada a la salida, ¿sí?, en un generador. Eso es un tema más de máquina y no es un tema nuestro, ¿no es cierto? Yo solo les estoy recordando. Lo que ustedes van a tener en un terminal de salida es la tensión que corresponde a la proyección de este vector que gira sobre uno de los dos ejes, por ejemplo, sobre el eje Y. Si yo voy tomando la proyección de este vector sobre el eje Y, me voy a encontrar con que va a empezar desde cero, va a ir subiendo hasta el máximo, baja, ¿no es cierto? Y va teniendo una evolución senoidal. La evolución sobre el eje Y, que era la proyección de este vector, era el módulo del vector por el seno de este ángulo. ¿Ok? Entonces, era una magnitud senoidal. Los fasores van a ser para nosotros, cuando yo detengo en un instante, detengo el tiempo, digo, para un instante determinado igual tantos segundos, reemplazo en la evolución senoidal, me encuentro con una posición de este vector, queda fijo este vector para ese instante determinado. Entonces, los fasores van a ser las posiciones de estos vectores. Voy a tener un vector para la tensión, otro vector para la corriente, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estar dibujando en el diagrama fasorial, ¿ok? Todos estos vectorcitos que vemos acá dibujando son una foto, una instantánea, y todos los vectores en realidad están girando con la misma frecuencia omega. Si dejáramos que el tiempo transcurra, todo esto se movería con una velocidad angular omega en este sentido, ¿no es cierto? Pero como sacamos la foto en un instante determinado, todos los vectores los vamos a ver quietos en ese instante. Y eso es lo que nosotros llamamos fasores. Es decir, los vectores que se forman cuando yo fijo la variable t para un instante determinado, se transforman en fasores. Eso es lo que yo voy a dibujar acá. Entonces, todo esto vale para un solo instante determinado. Todos estos fasores, ¿sí?, en un caso en el cual el tiempo transcurra, se van a mover de esta forma, pero se van a mover todos conservando las fases entre ellos. Entonces, como todos se mueven simultáneamente, yo los puedo estudiar para un solo instante y obtengo el diagrama fasorial. Todo esto que ustedes ya lo vieron en teoría de circuitos, no es nada más que una introducción, ustedes ya seguramente lo tienen claro. Entonces vamos a empezar tomando como referencia el vector que va a medir, el fasor que va a medir el voltímetro V2. ¿Ok? La tensión que mide el voltímetro V2 lo vamos a representar acá, como este vectorcito, este fasorcito, lo vamos a dibujar horizontal. El largo de los fasores para nosotros va a ser representativo del valor eficaz de las magnitudes. ¿Ok? Entonces este vectorcito que dibujamos acá
B2, le ponemos un punto arriba para acordarnos que es un fasor. Bueno, el largo representa el valor eficaz de B2. Y el valor que está midiendo B2, recuerden que B2 me da el valor eficaz, también es la tensión sobre la carga, ¿sí? Entonces acá tenemos este vector, que es B2, y la tensión en la carga. Son iguales, coincidentes. Después que pongo la tensión sobre la carga, como yo sé que es una carga inductiva, dibujo la corriente sobre la carga, IC. La corriente que se va por acá. Ese vector lo dibujo en atraso a la tensión. Lo dibujo en atraso porque sé que es una carga inductiva. Entonces, cuando ustedes vean que es una carga inductiva, el vector corriente lo dibujan un cierto ángulo después de la tensión y ese ángulo lo vamos a llamar phi. Entonces, en principio tengo dibujado este vector B2, o B de la carga, y este vector IC. Y el ángulo entre ellos es phi. Bueno, a la corriente por la carga, yo veo que se le suman dos corrientes más, la que se va por arriba y la que se va por abajo, ¿no es cierto? Y la suma de esas tres me forma la corriente que viene desde el amperímetro. Entonces, esta corriente que se va por abajo y la corriente que se va por arriba circulan por resistencias, porque dijimos que los voltímetros tenían resistencias que eran resistivas puras, ¿no es cierto? La resistencia de los voltímetros son resistivas puras. Entonces, la corriente IB2 y la corriente IW van a estar en fase con B2. Si yo conozco B2, puedo conocer la fase de IW y la fase de IB2. Van a ser coincidentes, van a ser paralelos a B2, ¿no es cierto? Por ser esta parte resistiva pura y esta parte resistiva pura, esta corriente y esta corriente van a estar en fase con B2 o la B de la carga. Entonces, a continuación de la I de la carga, dibujo la I que se va por el batímetro más la I que se va por el voltímetro 2. Y la dibujo paralela a B2. Entonces, dibujo a partir de la puntita de la I de la carga un vectorcito paralelo a B2. ¿Por qué paralelo? Porque este elemento y este de acá son resistivos puros. El paralelo de las dos va a ser una resistencia pura, ¿no es cierto? Estas dos corrientes van a estar en fase, o sea, paralelas a la tensión de la carga. Entonces las dibujo a las dos corrientes paralelas a la tensión de la carga. Y este valor que tengo acá, que termina siendo la suma de la I de la carga más la I que se va por el batímetro más la I que se va por el voltímetro 2, termina siendo entonces la corriente IA, la que venía por el amperímetro. ¿Sí? Si a esta corriente le sumo esta más esta, obtengo la que viene por acá, aplicando la primera ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? Y esa era IA. Entonces, dibujé B2, un ángulo phi de atraso, dibujo I de la carga, paralelo a B2, o sea, horizontal, dibujo la corriente por el batímetro y la corriente por el voltímetro 2. No importa los largos por ahora, ¿eh? Yo los voy dibujando a ojo. Después van a ver que en la vida real esta corriente es muy chiquita y de la carga y IA terminan siendo casi la misma, ¿cierto? Porque esta corriente es muy chiquita, es corriente por instrumento. Pero en el diagrama fasorial vamos a dibujar todo exagerado para que ustedes puedan ver lo que está pasando. Entonces, la I de la carga más la I que se va por los voltímetros me da la I que viene desde el amperímetro, esta IA. Esta IA que ven acá, está el nombrecito acá abajo. Bueno, una vez que tengo IA, esta se va por acá, puedo calcular la caída de tensión en estos dos elementos. Estos dos elementos van a ser la resistencia del amperímetro más la resistencia del batímetro. A veces estos elementos pueden tener una parte inductiva. ¿Está? Entonces, vamos a separar en dos
la parte resistiva y la parte inductiva. La parte resistiva va a ser la suma de la parte resistiva de A más la parte resistiva de W, ¿sí? Y la parte inductiva va a ser XA más XAW. ¿A dónde se me agrega el efecto de estas dos resistencias? Bueno, me voy a encontrar con que la tensión que yo veo en el voltímetro B1 va a ser, aplicando la primera ley de Kirchhoff, la tensión que yo veía en el voltímetro B2 más la caída en estos dos elementos, ¿sí? Entonces, partiendo del voltímetro de la tensión B2, le sumo la caída en estos dos elementos, en los amperímetros, que vendrían a ser estos dos fasores que vemos acá. Y si a la tensión B2 le sumo la caída en esos dos elementos, obtengo la tensión B1. Entonces acá voy a tener la tensión B1 como la suma vectorial de la tensión B2 más la caída en el amperímetro más la caída en la parte amperométrica del batímetro. ¿Cómo dibujo estos dos vectores? Bueno, dijimos que tiene que tener esta impedancia, una parte resistiva y una parte inductiva. La parte resistiva va a tener una caída de tensión que va a estar en fase con la corriente IA. ¿Ok? Entonces, si yo acá ya tengo la corriente IA, la caída en la parte resistiva tiene que ser paralela a IA. Entonces, dibujo acá un vectorcito paralelo a IA. Este vectorcito es chiquito y es paralelo a este IA. El largo va a ser IA por la parte resistiva del amperímetro más la parte resistiva del batímetro. IA por RA más RAW. Y a partir de ahí le sumo la caída en la parte inductiva del amperímetro y del batímetro, que va a ser XA más XAW. ¿Profesor no tendría que ir en sentido contrario, ese fasor? No, tiene que ir en este sentido, porque esta es una tensión. Y como la corriente por estos elementos es IA, y es una inductancia, acá estamos considerando la inductancia pura nomás, la parte inductiva, la corriente está con esta dirección, es esta, ¿no es cierto? Es IA. Entonces, la corriente tiene que estar atrasada a 90 grados de la tensión. Por lo tanto, la tensión tiene que estar adelantada a 90 grados. ¿Ok? Ah, está bien, sí. Aunque diga IA, no se confundan, recuerden que estos son todos vectores de tensión. Y todos estos de acá son vectores de corriente. Nunca hay que sumar un vector o un fasor de tensión con uno de corriente. Que no se les mezclen, dibujen los de tensión alrededor de B2 y los de corriente alrededor de la I por la carga, ¿no es cierto? Tienen que estar ahí cerquita siempre. Entonces, esto, aunque diga IA, es una tensión en realidad, y la tensión va a estar adelantada a la corriente. Entonces, dibujo para arriba la caída en la parte inductiva de estos dos elementos. Y ahí recién tengo el vector, el fasor B1. B1 va a ser el B2 más la caída en el amperímetro y el batímetro, y en la parte amperométrica del batímetro. Profe, hago una pregunta. Dale. En ese caso, ese último fasor sería cero, por si considerase las inductancias nulas. Exactamente, justo tenía que decir eso. Viene bien tu aclaración. Como el X es 0 para los dos instrumentos, que lo damos en el enunciado, eso significa que acá no hay X en estos dos instrumentos, solo hay R. Entonces, estos dos son estos dos. La suma de los dos sería 0,06. Y estos dos son 0. Este 0 de acá. ¿Ok? Entonces, este vector es nulo. En el caso particular nuestro. Acá hicimos un diagrama fasorial genérico para que lo tengan por si en algún problema les aparece este valor distinto de 0, ¿no es cierto? Pero el B1 entonces terminaría acá abajo. ¿Está? Y a la B2 se le sumaría solo una B de una parte resistiva del instrumento.
Bueno, una vez que tenemos B1, que es esta tensión, podemos obtener la IT. La IT sería la IA, que ya la teníamos de antes, más la I que se va por B1. ¿Ok? Entonces a la IA le sumo la I por B1, la dibujo chiquita porque es por un voltímetro, y donde termina B1, la I por B1, ahí dibujo la I total. La I total termina siendo IA más la I por B1. Tengan la precaución de que esta I por B1, como B1 es un elemento resistivo puro, lo tienen que dibujar paralelo a B1. ¿Ok? La I por B1 tiene que ser paralelo a B1. En nuestro caso, como este elemento era nulo, el B1 vendría para abajo y la I por B1 estaría un poquito hacia abajo acá. ¿Ok? Tendría un pequeño ángulo hacia abajo, en vez de para arriba, como en este caso. Y la IT terminaría donde termina B1, donde termina IB1. Un repaso rápido. Entonces, primero empiecen siempre de la tensión de la carga y a partir de ahí van dibujando todo. La B2 yo la hago siempre horizontal, pero ustedes pueden hacer todo esto vertical, si quieren, no hay ningún problema. Parten de B2. A partir de B2, un ángulo phi, dibujan la I por la carga. Y después dibujan todos los fasores de corriente alrededor de la I de la carga. Y todos los fasores de tensión alrededor de la B en la carga. No mezclen fasores de tensión con fasores de corriente. Y recuerden, en los elementos que son resistivos puros, colocar sus caídas de tensión, por ejemplo esta, es la caída de tensión acá, en la parte resistiva de este elemento y de este elemento. Recuerden de dibujarlos en forma paralela a la corriente que los origina. Por ejemplo, si acá está pasando la corriente IA, entonces yo este fasorcito lo tengo que dibujar paralelo a IA. ¿Ok? Si esta corriente es la corriente por IB1 y está generado por B1, lo tengo que dibujar paralelo a B1. ¿Ok? Teniendo en cuenta esos detalles, no van a tener mayores problemas. Una última aclaración es, ¿qué es este ángulo phi cero? Bueno, phi habíamos dicho que lo podíamos calcular, ¿sí? Era el ángulo de desfasaje entre la tensión aplicada y la corriente por la carga, pero cuando lo calculábamos, si teníamos en cuenta la tensión observada en el voltímetro, por ejemplo en B2, y la corriente observada en el amperímetro, acá en el diagrama fasorial vemos que el valor de phi obtenido no es el phi real, hay una pequeña diferencia, ¿no es cierto? Porque la corriente que yo estoy mirando en el amperímetro no es la corriente por la carga real, sino que, además de tener otro módulo, también tiene un ángulo de desfasaje distinto. Entonces, ese ángulo phi que me sale de ese cálculo, usando IA, no es el phi real, por eso yo lo llamo phi cero. Entonces, ¿qué es phi cero? El phi cero que sale del cálculo cuando en el cálculo yo uso la corriente observada. Cuando para calcular phi use la corriente observada, lo que voy a obtener es el phi observado. Y vemos que es un poquito más chiquito que el phi real. Bueno, también pueden ver que como esta recta es paralela a esta, y esta recta es la misma para los dos, el phi cero también está acá abajo. ¿Ok? Y este phi cero es el que vamos a aprovechar para hacer la corrección metodológica. ¿Por qué para la corrección metodológica vamos a usar phi cero y no phi? Bueno, porque en principio es el único que tenemos. Como cuando calculemos a partir de IA, que es el valor que leímos en el instrumento, el valor que vamos a obtener no es phi, sino que es phi cero, bueno, entonces nos conviene usar phi cero para la corrección metodológica. En principio es el único valor que tenemos, ¿no es cierto? Entonces ahora ya terminamos el punto A. Vamos a hacer el punto B. Hallar la I por la carga, ya corregida, ¿no es cierto? Habiendo leído este valor en el amperímetro, IA, nosotros queremos obtener la I por la carga. El valor eficaz de la I por la carga.
Se ve en el diagrama fasorial bien clarito que no son el mismo, ¿no es cierto? El problema que tenemos acá, y que no podemos hacer proceder exactamente de la misma forma como en corriente continua, es que en corriente continua, la I por la carga y la IA me quedan en fase, y la I por el voltímetro me quedaba también en fase. O sea, estos tres vectores me quedaban en la misma recta, y yo podía decir directamente que la I corregida era la I observada menos la I por los instrumentos. Por ejemplo, en el caso de la conexión larga, ¿no es cierto? Yo medía mal, no, perdón, en el caso de la conexión corta. Yo medía mal la corriente que yo observaba era la corriente real más la corriente por el voltímetro. Y yo decía, la corriente observada menos la corriente por el voltímetro me daba la corriente real. Ahora no puedo hacer esa resta directamente, porque acá en el diagrama se ve bien que esos tres vectorcitos no están en la misma dirección. Entonces yo no puedo restar sus módulos. Tengo que aplicar algo que ustedes vieron en cálculo, que es el teorema del coseno. Acuérdense de este triangulito, lo dibujamos de nuevo. En este triangulito de acá abajo, que es el que vamos a usar casi en todos los problemas, en todos los problemas no nos piden este diagrama completo. Lo que terminamos dibujando es este triangulito principalmente, ¿sí? Dibujamos B2 solamente. Después de B2 dibujamos la I por la carga. Le sumamos la I por los voltímetros. Y eso nos da IA, la I observada. Entonces, con estos tres vectores y este cuarto de los instrumentos, ya podemos corregir metodológicamente. Tenemos acá el phi observado, y en este triangulito vamos a aplicar el teorema del coseno. El teorema del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras valía solo para cuando este era un triángulo rectángulo. ¿Sí? El teorema del coseno me decía lo siguiente. Lástima que no puedo mostrar todo sin achicarlo. No lo quiero achicar porque por ahí no lo llegan a ver. Mejor voy bajando y subiendo. El teorema del coseno me decía que uno de los lados del triángulo, por ejemplo, IC al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado y A al cuadrado más este lado al cuadrado, que acá abajo lo llamo I sub I por I de los instrumentos, a este IW más IB2, como es la corriente que se me va por los voltímetros, ¿sí? Le vamos a poner un solo nombrecito. Ese nombrecito va a ser I sub I, igual I del batímetro más I del voltímetro 2. Alguien, pues si quiere, para recordar que son voltímetros, le puede poner como nombre IB corta, ¿sí? Entonces, todo esto que está acá, lo vamos a llamar I sub I. Entonces, el teorema del coseno me dice que IC al cuadrado es igual a I al cuadrado más I sub I al cuadrado, menos 2 veces por I sub A por I sub I, por el coseno de este ángulo comprendido entre ellos. O sea, acá tengo IC, acá tengo los otros dos catetos, los otros dos lados, IA y I sub I. IA al cuadrado más I al cuadrado, y acá tengo menos 2 veces por el producto de esos dos catetos, por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos catetos. Esta es la forma como puedo calcular un cateto conociendo los otros dos y este ángulo en un triángulo cualquiera, aunque no sea un triángulo rectángulo. Cuando estamos en el caso especial en que φ0 fuera 90 grados, obvio que en nuestro caso no va a pasar nunca eso. Esto es una aclaración al margen, nada más. Si φ0 valiera 90 grados, el coseno de φ0 se hace 0, todo este término se anula, y esta es la expresión del teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado. Cuando este sea 90 grados, IC al cuadrado va a ser igual a I al cuadrado más I sub I al cuadrado. Pero para nosotros nunca va a pasar eso, salvo que estemos en el caso en que el φ0 sea 90 grados.
Es un caso muy particular. Bueno, entonces ya, fíjense que habiendo medido la corriente por el amperímetro, y si encontramos una forma de obtener la corriente por los instrumentos, y otra forma de obtener el coseno de phi observado, podemos obtener la corriente por la carga ya corregida. Es este valor que nos da acá, ¿cierto? Lo único que hicimos fue aplicar el teorema del coseno a este triangulito. Bueno, ¿cómo obtenemos entonces la corriente por los instrumentos? Nos queda obtener dos valores, la corriente por el instrumento y el coseno de phi observado. La corriente por los instrumentos es la corriente por la parte voltimétrica del batímetro más la corriente por el voltímetro 2. O sea, la que se me iba por acá más la que se me va por acá. La puedo obtener fácil como la tensión de la carga, que es V2, dividido la resistencia RV2, más la tensión V2 dividido la resistencia RW. ¿Ok? Calculo las dos corrientes utilizando la ley de Ohm y la sumo. Entonces, ¿cómo obtengo la I por los instrumentos? IW más IB2. Bueno, la IW va a ser V2 dividido RW. La IB2 va a ser V2 dividido RB2. Entonces la calculo de esta forma, como vemos acá. La V observada en el voltímetro 2 por 1 sobre RB2 más 1 sobre RW. Obtengo su valor. Y por último, entonces lo que nos queda obtener es el coseno de phi observado. Recuerden que la potencia observada era lo que están mirando, lo que me está indicando el batímetro, la tensión que mide el batímetro por la corriente que mide el batímetro por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. ¿Sí? Si ponemos estas dos acá arriba, la potencia observada, que es la que me muestra el batímetro en su escala, es la tensión que yo estoy conectando al batímetro por la corriente que le estoy aplicando al batímetro por el coseno del ángulo que existe entre esas dos magnitudes. Al batímetro le estoy aplicando la tensión V2 y le estoy haciendo circular la corriente IA. Entonces, acá pongo V2 y I sub A. Son dos valores observados. Y este también es un valor observado, ¿no es cierto? Entonces, puedo obtener el coseno de phi0 directamente de los valores leídos en los instrumentos. La potencia que me da el batímetro dividido la tensión V2 que me da el voltímetro de la derecha por la corriente que me da el amperímetro. Reemplazo por los valores leídos, me da 0,7. Bueno, reemplazo todos los valores, obtengo la I por la carga al cuadrado. Aplico raíz cuadrada, obtengo la I por la carga. ¿Ok, chicos? Fíjense que hice una corrección similar a la de un circuito para medir resistencia en amperímetro y voltímetro en conexión corta, cuando corregíamos la corriente, a la corriente observada le restábamos la corriente por el voltímetro. Acá hicimos lo mismo, pero esto es, si quieren, entre comillas, una resta vectorial. A la corriente observada le restamos esta corriente de los instrumentos, pero en forma vectorial. Entonces no hicimos una resta directa, sino que aplicamos el teorema del coseno. Luego hallamos el error metodológico como el valor observado en el instrumento dividido el valor corregido para la carga menos 1. Si quieren lo multiplican por 100 y obtienen el valor en por ciento. Recuerden siempre en el error metodológico poner arriba el valor observado y abajo el valor ya corregido. Los escucho, chicos, si les queda alguna pregunta. Perfecto, me alegro mucho. Entonces, ahora que ya vimos cómo corregir, este procedimiento de la corrección no lo vamos a tener que hacer siempre. En realidad, lo vamos a tener que hacer siempre. ¿Para qué lo vamos a tener que hacer siempre? Bueno, lo que vamos a tener que hacer siempre es obtener el error metodológico.
Si el error metodológico lo calculan de esta forma, obviamente van a necesitar la I corregida. ¿Sí? Así que van a tener siempre que obtener la I corregida. Luego obtienen el error metodológico. Acá aplicamos el mismo criterio que aplicábamos antes. Si el error metodológico fuese menor al 0,1% del error instrumental, no corregimos nada. Si este error metodológico fuese mayor al 0,1% del error instrumental, pero menor al 5%, corregimos solo el valor de la medición y no corregimos el error de la medición. Y si el error metodológico fuera mayor al 5%, corregimos todo. ¿Ok? El error metodológico lo tenemos que obtener siempre para saber qué tenemos que corregir. Después que sabemos qué tenemos que corregir, corregimos la magnitud correspondiente. Entonces, vamos ahora a ver un problema donde aplicamos Blondel. Saltemos un poquito estos, que son sencillos, y vamos a ver alguno del teorema de Blondel. Perdón, vamos a ver uno monofásico primero, ¿sí? Como el 4. Blondel y Aron, recuerden que son teoremas que lo aplicamos para sistemas trifásicos. En monofásico medimos con un solo instrumento, ¿no es cierto? No hace falta aplicar Blondel ni Aron, porque es un solo instrumento lo que estamos utilizando. En este problema, ustedes se van a encontrar con que siempre hay un batímetro y hay un voltímetro y un amperímetro. Si yo quiero medir la potencia, ¿para qué colocaría el voltímetro y el amperímetro? Bueno, el voltímetro y el amperímetro se conectan siempre. Cuando ustedes vayan a ver instalaciones reales, se van a encontrar con que siempre están colocados el voltímetro y el amperímetro. En un tablero, por ejemplo, van a ver el batímetro y al ladito siempre hay un voltímetro y un amperímetro. O cuando ustedes midan, siempre van a tener que conectarlo. Por el siguiente motivo, el batímetro tiene un alcance, así como el voltímetro tiene un alcance y el amperímetro tiene un alcance, ¿no es cierto? Pero además de su alcance de potencia, tiene dos alcances más. Como yo estoy conectando la bobina voltimétrica por un lado y la bobina de corriente por el otro, el batímetro va a tener un alcance de tensión y va a tener un alcance de corriente. El producto de esos dos alcances me termina dando el alcance de potencia, ¿no es cierto? Esos alcances me determinan el valor máximo de tensión que le puedo aplicar a esta bobina y el valor máximo de corriente que le puedo hacer circular a esta bobina. Entonces, si lo que yo estoy mirando es la potencia, en principio, ¿yo puedo saber qué corriente está circulando sin hacer una cuenta? Y no, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma que yo tengo de asegurarme que no estoy superando la corriente máxima que soporta el batímetro? La parte amperométrica del batímetro. Bueno, colocarle un amperímetro en serie. Entonces, la parte amperométrica de los batímetros siempre van a tener un amperímetro en serie. Lo mismo pasa con la parte voltimétrica. Yo estoy midiendo potencia, pero sin hacer una cuenta, yo mirando la potencia, no sé qué tensión tengo aplicada, mirando la escala del batímetro. Entonces, ¿yo cómo estoy seguro que no me estoy pasando de la tensión del alcance del batímetro? Para estar seguro de eso, tengo que colocar sí o sí un voltímetro en paralelo. Entonces, en paralelo con la bobina voltimétrica, coloco un voltímetro. Después tienen otros motivos por los cuales yo acá puedo tener una inductancia pura. Y en una inductancia pura, voy aumentando la tensión, va subiendo la corriente, y el batímetro, ¿cuánto me va a estar midiendo? Díganme ustedes cuánto creen que va a estar midiendo si acá hubiera una inductancia pura. Cero, sería toda potencia. Claro, cuando yo acá pongo un capacitor o cuando pongo una inductancia, el batímetro me marca casi cero. Solo me marca una potencia que es la de pérdida que habría o en la resistencia del alambre
o la pérdida en un capacitor, ¿no es cierto? Pero me está marcando casi 0. Entonces, yo veo que el batímetro me marca 0 y sigo subiendo la tensión. Y puedo llegar a superar el alcance o de tensión o el alcance de corriente del batímetro y lo puedo llegar a quemar. Para evitar eso... Profe, yo ahí, multiplicando la lectura de tensión por la corriente, estaría calculando la potencia aparente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, terminando la primera idea, el voltímetro y el amperímetro se conectan siempre como protección del batímetro. Y ahora, aprovechando lo que dijo el compañero, el otro motivo por el cual se conecta el voltímetro y el amperímetro es para poder conocer la potencia aparente, S. Porque P, el batímetro no me va a dar S, me va a dar P siempre, ¿no es cierto? Y si yo necesito saber S, sí o sí tengo que conectar el voltímetro, el amperímetro, y el S lo puedo obtener como el producto B observado por I observado. ¿Y el factor de potencia se calcula de ahí, profe, o se pone un aparato especial para medir el factor de potencia? Se calcula exactamente de ahí como hicimos en el problema 1. Yo, en el problema 1, lo vi directamente, les expliqué que era a partir de valores observados, ¿sí? Acá claro. puse P0 y acá puse B2 y IA. B2 era este, y IA era este, ¿no es cierto? Pero esto que está acá abajo es S. B2 por IA es el S del circuito, ¿ok? Entonces el coseno del ángulo, el coseno del fio observado, es la potencia que me sale del batímetro dividido la S, que es la tensión por la corriente que obtengo de los instrumentos. Entonces, con esas 3 mediciones, ya puedo obtener todo. Bueno, ya una vez explicado el circuito, vamos a la resolución. Me dan que la corriente que observo es 5 amperes y ya me dan el error calculado, ¿sí? Clase y apreciación ya están incluidos en este 0,6%. El B0 es 220 volt más menos 1%. Ya alguien calculó el error de clase y apreciación. Este es todo el error instrumental. Y con la potencia lo mismo. Observo 100 vatios más menos 0,9%. Y esto es todo el error instrumental. Me dan características de los instrumentos. La resistencia del amperímetro, que tengo acá adentro. La resistencia del voltímetro, que tengo acá adentro. En este caso, el amperímetro el batímetro tiene 2 componentes, una parte amperométrica, que es 0,14, y una parte voltimétrica, que es la vertical, que es 3 kΩ. Y esto que está indicado como L igual a 0, es la parte inductiva de esta resistencia, de las partes amperométricas, ¿no es cierto? La parte inductiva de esta resistencia y de este RA. ¿Ok? La parte inductiva de estos elementos acá es igual a 0 también. O sea que no la tenemos que considerar en los cálculos. Nos piden valores de tensión, corriente y potencia corregidos metodológicamente. Y luego obtener el valor de R más menos delta R. Entonces, partimos haciendo un diagrama fasorial. Dibujamos, en este caso, una corriente I. Fíjense lo siguiente, que esto se me pasó por alto. En el principio teníamos las dos conexiones. Teníamos el voltímetro adentro de la carga, cerca de la carga, y el voltímetro afuera. O sea, teníamos la conexión corta y la conexión larga. Acá tenemos solo la conexión larga, el voltímetro afuera. Cuando ustedes trabajen con la conexión larga, como esta, les conviene empezar dibujando como referencia la corriente por la carga, que es el valor común que hay entre los dos instrumentos que tengo a la derecha, ¿no es cierto? Esta corriente
es la misma por el amperímetro y por la carga. Entonces, la corriente que veo en el amperímetro ya es la corriente por la carga. ¿Sí? Porque están en serie. Entonces, como ese es el valor verdadero, el que yo veo en el instrumento ya es el valor verdadero, tomo ese como referencia. En el ejemplo anterior del diagrama fasorial, yo había tomado como referencia B2, pero B2 era el que correspondía a una conexión corta, y por lo tanto B2 era el verdadero valor de tensión sobre la carga. Entonces, como B2 es el verdadero valor de tensión sobre la carga, yo lo dibujo acá y es el valor que tomo como referencia para empezar. Ya es un valor conocido, ¿no es cierto? Lo que leo en ese instrumento. En este caso, conexión larga, de los dos valores que yo observo, o de los tres valores que yo observo, el que es realmente el que circula por la carga es la corriente por el amperímetro. ¿Sí? Entonces, tomo ese valor como referencia. Esta corriente I como referencia. La tensión aplicada tiene que estar un ángulo phi de desfasaje antes, ¿no es cierto? La tensión tiene que aparecer antes, la corriente aparece después, porque es una carga inductiva. Bueno, una vez que dibujé el vector B, adelantado a la corriente, con el ángulo phi, al vector B le tengo que sumar la caída en los instrumentos. A este vector B le tengo que sumar la caída en este más este instrumento. Entonces, si sumo la caída en estos dos elementos, obtengo la caída acá, que es la que veo en el voltímetro. Entonces, esta partecita de acá representa la caída en la parte amperométrica del batímetro más la caída en el amperímetro. ¿Ok? Es la B en los instrumentos. ¿Cuánto vale esa B en los instrumentos? La corriente que está circulando por ellos, que es IA, por la resistencia amperométrica del batímetro más la resistencia del amperímetro. Acá no está anotado, pero si quieren pueden poner este vectorcito va a ser igual a IA por, entre paréntesis, la resistencia RAW más RA, que lo tienen acá abajo, fíjense. La B en los instrumentos va a ser igual a la caída de la parte amperométrica del batímetro más la caída en el amperímetro. Y las dos caídas las puedo calcular como la corriente que circula por la suma de sus dos resistencias, RAW más RA. Esta I es la I observada, son todos datos que los tengo en el enunciado, puedo calcular la caída en el instrumento, me da 0,8 voltios, ¿sí? Bueno, sumando la B que veo, la B que observo a la salida, dije sumando, tendría que decir restando, a esta B que observo, acá, si le resto la caída en los instrumentos, obtengo la tensión en la salida. O sea, la B que observo es la suma de las dos, la caída en los instrumentos más la que existe realmente en la carga, ¿cierto? Entonces, a partir del B que yo tendría aplicado sobre la carga, sumándole la tensión en los instrumentos, recuerden que este vector lo tienen que dibujar horizontal a esta corriente, porque sale de una multiplicación de una resistencia por esa corriente. Entonces, ahí en esa puntita pongo el vector B0, que es la suma de estos dos. Acá al medio, al igual que acá, yo obtendría φ0, voy a obtener el angulito φ0, ¿no es cierto? El φ observado, igual que en el diagrama fasorial anterior. En la tensión de instrumental que cae en los instrumentales y la tensión observada, voy a tener el ángulo φ0. En el caso del diagrama fasorial anterior, en la corriente observada y la corriente que se me iba por los instrumentos, yo tenía el ángulo φ0, el φ observado. Y en ese triangulito es donde yo aplico el teorema del coseno. ¿Ok? En el caso de un problema de continua, yo diría, la B corregida es la B observada menos la B de los instrumentos.
¿sí? En la condición larga. Acá no puedo hacer esa resta directamente porque no estoy trabajando en la misma recta. Tengo que aplicar el teorema del coseno. Esto que está escrito acá, B0 igual B más B inst, recuerden que son fasores. No es una suma algebraica, es una suma vectorial. Calculo entonces la B en los instrumentos, me da 0,8 voltios. Calculo el coseno de φ observado, este de acá, como la potencia observada sobre U observado por I observado. Y calculo la tensión corregida aplicando el teorema del coseno. Va a ser la raíz cuadrada de uno de estos dos al cuadrado, B instrumental, más el otro al cuadrado, B0 cuadrado, menos 2 veces por B instrumental por B0, por el coseno del ángulo comprendido, φ0. Son todos valores que ya calculé previamente, B de instrumental, B observado, este es el B leído del instrumento, y el coseno de φ0 lo calculé acá. Corrijo el valor de B, me da 219,9 voltios. Calculo el error metodológico de B, teniendo el valor observado, que es el que sale del instrumento, y el valor corregido, que es el que acabo de obtener. Hago valor observado sobre valor corregido menos 1, multiplico por 100, me da 0,05%. ¿Ok? No tengo que corregir. Recuerden que esto, para saber si tengo que corregir o no, lo comparo con 0,1 del error instrumental. Y el error instrumental lo tengo acá, para la tensión. El error instrumental es 1%. 0,1 del error instrumental sería 0,1%. Fíjense que al darle ya en la clase de apreciación previamente calculada, que es lo que ocurre en un laboratorio, el que toma la medición se toma el trabajo de calcular el error de clase, el error de apreciación, y entregar la lectura con el error de clase y apreciación ya calculados, entonces este ya es directamente el error instrumental. Entonces, ustedes le calculan el 0,1 a este valor, sería 0,1%, y el error metodológico lo comparan con ese 0,1%. Este es menor, entonces al ser el error metodológico menor al 0,1, al 10% del error instrumental, no tengo que corregir, ¿ok? Obtuve el valor de B corregido, calculé el error metodológico de B, lo comparo con el error instrumental que sale del voltímetro, llego a la conclusión de que no tengo que corregir. Hagamos lo mismo para P. Para P no hace falta ningún diagrama fasorial. La P es siempre potencia activa. Si ustedes quisieran hacer un diagrama fasorial, la potencia activa sale de una integral en un periodo. Es un valor de continua la potencia activa. Aun cuando las magnitudes que estemos midiendo sean alternas, la potencia activa es el valor medio de la potencia instantánea. La potencia instantánea sería una magnitud alterna, pero el valor medio de la potencia instantánea termina siendo un valor de continua. Entonces, para la potencia activa no apliquen nunca ningún triángulo ni apliquen el teorema del coseno. Es directamente la resta. La potencia observada menos la potencia de los instrumentos. ¿Cómo calculo la potencia de los instrumentos? Bueno, el instrumento que me incluía error, en este caso, son los amperímetros, ¿no es cierto? Este amperímetro y este de acá, esta parte amperométrica de acá. Entonces, la potencia instrumental va a ser la corriente que circula por ellos al cuadrado por la suma de las resistencias. Utilizo la fórmula que ustedes ya conocen, I cuadrado por R, que es la forma de calcular la potencia en una resistencia, ¿no es cierto? La I que circula por ellas al cuadrado por la suma de sus resistencias me da la potencia que se gasta en los instrumentos. En este caso, 4 vatios. Entonces, la potencia corregida va a ser la potencia observada por el vatímetro menos la potencia instrumental. La potencia observada era 100, menos 4 me da 96 vatios. El error metodológico de P va a ser esta potencia
la potencia observada, 100, menos la potencia corregida, 96, dividido la potencia corregida. Esto lo podrían escribir como P0 sobre P menos 1, P0 como escribimos acá, ¿no es cierto? Sería P0 sobre P menos 1. Pero es más práctico escribirlo así porque P0 menos P es la potencia instrumental, ¿no es cierto? Fíjense, despejenla de acá. P0, si paso el P restando, P0 menos P es la potencia instrumental. Entonces, una forma rápida de calcular el error metodológico de P es decir que el error metodológico de P es la potencia instrumental sobre P. Y la potencia instrumental ya la tengo calculada. Entonces, el error metodológico de P es 4 vatios sobre 96 vatios. Eso me da aproximadamente 4%. 4% es mayor al error metodológico de P, que era 0,9%. ¿Okay? Es mayor a 0,1 del error metodológico de P. Por lo tanto, tengo que corregir su valor. ¿Qué debo corregir? Es algo, una aclaración ya sin sentido, porque yo acá ya corregí, ¿no es cierto? Esta conclusión a la que llegamos, que debo corregir, me sirve para decidir qué valor entrego como potencia del circuito. Acá no entrego el valor leído, que era 100 vatios, sino que entrego el valor corregido. El valor de mi medición es el valor corregido, 96 vatios. En cambio, para la tensión, yo había dicho que no tenía que corregir. En lugar de decir que la tensión es 219,9, puedo decir que la tensión es 220 voltios. El mismo que me dieron en el enunciado. ¿Ok? O sea, ¿para qué me sirven estos criterios? Si yo ya corregí, ¿para qué lo calculo? Bueno, el criterio me sirve para determinar cuál es el valor que yo entrego como el valor medido. ¿Sí? Al final del problema, ustedes van a tener que indicar cuál es el valor que ustedes tomaron como el resultado de la medición. Y pueden tener que elegir el valor calculado corregido o el valor que les dimos como dato. ¿Cuál de los dos eligen? Depende de este criterio. Si llegan a la conclusión que no tienen que corregir, colocan el valor que les dimos en el enunciado. Si llegan a la conclusión de que tienen que corregir, nos entregan el valor ya corregido. ¿Ok? Bueno, y ahí habría terminado el punto B. Fíjense que la corriente, no tengo que aplicar ningún criterio porque ya sé que la corriente en la conexión larga ya es la corriente observada, ya es la corriente real que circula por la carga. Entonces, en conexión larga la corriente nunca va a ser necesario corregir. Y en la conexión corta, la tensión nunca va a ser necesario corregir. Bueno, el punto B me pedía obtener R y su error. Bueno, para obtener R y su error, parto de estos valores que yo entregué en este punto. Primero corrijo la tensión, la potencia y la corriente en caso de ser necesario. Una vez que hice estas correcciones, en los puntos que siguen, trabajo con estos valores ya corregidos. Entonces, ¿cómo calculo el R? ¿Corregido? Directamente uso la potencia corregida y la corriente corregida, si hubiera habido que corregirla, ¿no es cierto? O sea, acá no uso P0, sino que uso P. Con estos tres últimos valores, calculan todo el resto de los parámetros. ¿Cuánto vale R? P sobre I cuadrado. Porque recuerden que en un circuito serie, la potencia en la parte resistiva es I cuadrado por R, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero R, paso el I cuadrado dividiendo, la puedo obtener como P sobre I cuadrado. 96 vatios sobre 5 amperes al cuadrado me da 3,84 ohms. Y el delta R lo obtengo aplicando propagación de errores sobre esta expresión directamente. Fíjense que es mucho más sencillo aplicar la propagación de errores sobre esta expresión que reemplazar acá P por la fórmula completa de la P corregida y después aplicar la propagación de errores sobre toda la fórmula completa, ¿no es cierto?
Entonces, en Alterna vamos a trabajar de esta forma simplificada. Primero hallamos los valores corregidos y después hacemos la propagación sobre los valores previamente corregidos. En la práctica vimos que los resultados que se obtienen son perfectamente válidos y evitamos un montón de cálculos innecesarios. Si yo acá, en lugar de P, hubiera colocado la expresión completa, corregida, P0 menos P instrumental, y después aplico la propagación de errores, tendría un montón de coeficientes de propagación para P0, para P instrumental, para I, ¿no es cierto? Y el resultado que termino obteniendo en la práctica es siempre el mismo que si aplico la propagación de errores sobre esta expresión simplificada. Entonces, corregimos los valores previamente, trabajamos con los valores corregidos y aplicamos la propagación a esta expresión simplificada. Delta R sobre R va a ser delta P sobre P más 2 veces delta I sobre I. Apliquen las reglas de propagación, si quieren calculen los coeficientes de propagación, van a ver que para P les va a dar 1, para I les va a dar 2 porque está al cuadrado, y estos son los errores, este es el delta B sobre B, este es delta P sobre P, este es delta I sobre I, reemplazo donde corresponde, fíjense, en delta I sobre I uso el valor 0,6%, en delta P sobre P uso el valor 0,9%, me da para R un error 2,1%. Después, si quieren entregar el valor de R con el delta R absoluto, calculan este 2,1% sobre este 3,84. ¿Sí? Fíjense que esto que aparece acá es el 2,1, este 2,1 que está en por ciento, lo divido por 100, ahí lo tengo en por unidad, y después lo multiplico por el 3,84, y esto es el delta R absoluto, 0,08, lo redondeo, entonces acá pongo 0,08. Si quieren trabajar bien, redondean el valor a la misma posición del error, ¿no es cierto? Entonces en este caso sería 3,84, con 2 decimales después de la coma. Les pregunto, chicos, si les quedó alguna duda sobre esto. A ver, el chat. No, a mí no me quedaron dudas. Muy bien. Bueno, si tuviéramos la posibilidad de ir al laboratorio, van a ver que en Alterna se obtienen errores mucho más grandes que en Continua. ¿Sí? Se trabaja con potencias, a lo mejor estamos aplicando, bueno, acá tienen los valores, estamos aplicando 220 voltios sobre una carga y 5 amperes. ¿Sí? Si hacen la cuenta, la S, ¿cuánto me está dando? 5 por 220. La potencia aparente son 1100 vatios. La potencia que estoy observando, perdón, ¿cómo fue? Es 100 vatios. ¿Sí? Podríamos hacer algún cálculo más, por ejemplo, si me piden el coseno de phi observado, como vimos anteriormente, lo puedo calcular fácil como P0 dividido I0 por B0, sería 100 vatios dividido estos 1100, ¿no es cierto? Dividido 5 por 220. Que son los 1100. Y eso me da 0,09 el coseno de phi 0. Bueno, si aplico inversa coseno, obtengo un ángulo de 84 grados. ¿Ok? 84 grados es un elemento, está cerca de 90 grados, muy inductivo. La impedancia inductiva es mucho más grande que la resistencia. Este es un caso típico de una inductancia fabricada con un alambre. Entonces acá tengo la resistencia del alambre nomás. Es casi una inductancia pura, pero con una resistencia acá que es la resistencia del alambre. Entonces estoy tomando 1100 vatios como potencia aparente, pero la potencia que mido es mucho menor. Fíjense que es 100 vatios, casi el 10%, ¿no es cierto?
Entonces es el caso típico en el cual la indicación del batímetro es muy pequeña cuando la potencia en juego es muy alta en el circuito. Por lo tanto, es fundamental que yo tenga este amperímetro. La corriente va a ser 5 amperes y a lo mejor tengo el batímetro a fondo de escala, tengo el amperímetro a fondo de escala, pero el batímetro está en el 10% de su escala. ¿Ok? Me está midiendo muy poca potencia porque el elemento es inductivo puro. Entonces, estos dos, el voltímetro y el amperímetro, cumplen la doble función. Me permiten calcular triple función. Me permiten calcular S, me permiten calcular el coseno de φ0 y por otro lado me permiten proteger el batímetro de valores de tensión o valores de corriente que pasen del alcance para el batímetro. Como tenemos poco tiempo hasta las 2, vamos a elegir un ejercicio que tenga alguna diferencia y vamos a concentrarnos en la diferencia. Por ejemplo, elegimos el problema 5, ¿sí? Tiene algunas diferencias. Por ejemplo, ahora es conexión corta. El voltímetro está cerca de la carga. Y la otra diferencia es el tipo de carga. Tengo un capacitor, estoy midiendo un capacitor. Esta resistencia representa la pérdida del capacitor. ¿Ok? El dieléctrico, por alguna anomalía sufrida, o porque originalmente todos los capacitores tienen una cierta componente de pérdida, esta resistencia no es infinita, ¿sí? Es una resistencia que está en paralelo con el capacitor. Entonces, nos interesa determinar el valor de capacidad y el valor de la resistencia de pérdida. En este caso la llamamos ρ. Nunca me pregunten por qué le pusieron ρ y no R, ¿sí? Esto ya viene de teoría de circuitos. ¿Por qué a la resistencia de pérdida le pusieron ρ y no R? Si en definitiva es una resistencia, ¿cierto? Pero bueno, para nosotros no cambia mucho el cálculo. Es una medición de potencia monofásica sobre una carga con los siguientes datos. La corriente observada es 1,2 amperes y me dan el error instrumental. La tensión observada es 140 volts y me dan el error instrumental. Lo mismo la potencia observada. Trabajamos a 50 Hz, me dan el valor de la resistencia del amperímetro, de la resistencia amperométrica del batímetro. Me dicen que la L es despreciable, de la parte amperométrica del batímetro, por lo tanto no la tengo que considerar. Y de la parte voltimétrica del batímetro tengo 5000 ohms. Y en la parte del voltímetro tengo 3750 ohms. Es conexión corta porque el voltímetro y la parte voltimétrica del batímetro. Recuerden que la parte voltimétrica del batímetro siempre se conecta junto con el voltímetro, ¿no? Esto trabaja como un voltímetro y yo lo tengo que conectar en el mismo punto donde está el voltímetro. Si estoy usando la conexión corta, la parte voltimétrica del batímetro la conecto hacia la derecha. Si estoy usando como antes la conexión larga, la parte voltimétrica del batímetro la conecto hacia la izquierda, siempre en paralelo con el voltímetro. Porque esto en definitiva es un voltímetro. Acá la ponemos hacia la derecha, estamos en conexión corta. Siempre en este tipo de problemas, primero corregimos metodológicamente los valores leídos. Y después que corregimos metodológicamente, determinamos algún parámetro de la carga. En este caso, la capacidad y la resistencia. Vamos a ir rápido porque la corrección es muy similar a la vista en los dos problemas anteriores. Como es conexión corta, el valor que me da el voltímetro ya es el valor verdadero de la carga. Entonces, la U verdadera es la U observada y es
el que me están dando como dato, 140 más menos 1%. No necesito corregirlo. La I por los instrumentos, en este caso, fíjense que son dos elementos en paralelo. La resistencia equivalente va a ser el paralelo de RBW con RB, estas dos. Y la corriente que se me va por ellos es la tensión observada dividido esa resistencia, ¿cierto? Entonces, acá tengo la corriente por los instrumentos, que es la tensión a la salida, o la tensión observada, dividido la resistencia que presentan los instrumentos, el paralelo de los instrumentos. O sea, el paralelo de la R del voltímetro con la R vertical del batímetro, la R voltimétrica del batímetro. Calculo este paralelo, calculo el cociente, me da la corriente por los instrumentos. La potencia por los instrumentos, bueno, en este caso, el valor que yo conozco es la tensión a la salida, la tensión conectada sobre los instrumentos. Entonces, en lugar de calcular la potencia instrumental como I cuadrado por R, la calculo como U cuadrado sobre R. ¿Ok? Fíjense esa diferencia también. La potencia de los instrumentos depende del valor que yo conozco. En la conexión larga, vista anteriormente, yo conocía la corriente por la salida, que era la corriente por los instrumentos, entonces calculaba la potencia PI como I cuadrado por R. Acá, lo que conozco es la tensión sobre los instrumentos, entonces calculo la potencia sobre esos instrumentos como U cuadrado sobre R, usando la R equivalente de los dos elementos en paralelo. Esta es la misma que esta. Acá, en lugar de U, uso U cuadrado. Entonces, ya me sale de acá la potencia por los instrumentos. Si quieren, pueden agarrar, fíjense que es la misma expresión multiplicada por 1, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, la potencia en los instrumentos es la corriente en los instrumentos por U. O sea, I sub I por U0. Directamente, la calculan a partir de esta, la multiplican por 140 y es hacer la misma cuenta, básicamente. Les va a dar 9,15 vatios. Esta potencia en los instrumentos ya la puedo usar para corregir la potencia, ¿sí? Como una resta, porque en las potencias puedo trabajar con sumas y restas directamente. Este valor de corriente en los instrumentos lo puedo usar para corregir, pero usando el teorema del coseno. Entonces, para eso necesito el coseno de φ observado. Vuelvo a calcular el coseno de φ observado, P0 sobre U0 por I0. Me da 0,857. Con el coseno de φ0, corrijo la corriente. La corriente al cuadrado va a ser la I observada al cuadrado más la I instrumental al cuadrado, menos 2 veces por la I observada, por la I instrumental, por el coseno de φ0. Ya tengo el coseno de φ0, tengo la I instrumental, la I0 es la corriente leída del instrumento. Reemplazando esos valores, el I corregido es 1,14 amperes. Con eso calculo el error metodológico de I, es I observado sobre I menos 1. Si lo multiplico por 100, me da 5,26%. Significa que debo corregir, porque es mayor a 5, ¿no es cierto? ¿Qué significa que debo corregir? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que el valor de corriente que voy a entregar como valor final es este. El corregido, 1,14 amperes. No el 1,2 que me daban como dato. ¿Ok? El error en alterna, este 0,6% que me daban para la corriente, no lo corregimos nunca. Recuerden eso, ¿eh? Es muy importante porque se van a evitar un montón de cálculos innecesarios. En corriente alterna, los instrumentos tienen mucho más error que en corriente continua. El error instrumental es mucho más grande, en este caso, en corriente continua. Entonces, al ser el error instrumental tan grande,
no es necesario corregirlo, prácticamente nunca. Si ustedes corrigieran el error este instrumental, 0,6%, si ustedes lo corrigieran, se van a encontrar con que el valor del error corregido va a ser 0,601. Y van a tener que trabajar un montón en corregirlo, y después para expresarlo lo van a redondear y lo van a poder volver a poner como 0,6. Entonces, esos detalles que se ven en la práctica nos permiten adoptar el criterio que en corriente alterna el error no lo corregimos nunca, chicos. Entonces, aunque esto sea mayor al 5%, realmente lo único que yo tengo que corregir es el valor. Y en corriente alterna el error es directamente el error instrumental. ¿Ok? Este 0,6 nunca lo corrijan. Si lo corrigen, se van a encontrar con que el valor va a terminar siendo prácticamente el mismo. No va a estar mal el parcial, va a estar perfecto. ¿Sí? Se lo vamos a poner bien. Solo que se tomaron un montón de trabajo innecesario. En las mediciones reales en corriente alterna, la corrección del error no sería necesaria. Bueno, el error metodológico de P es la potencia instrumental sobre P, igual que como dijimos antes, o sea, los 9,15 vatios que habíamos calculado como potencia instrumental sobre P, 144, me da 6,35%. Tengo que corregir, entonces obtengo el valor de P como el P observado menos el P instrumental. Otro detalle para que tengan en cuenta. Este P que usé acá abajo no es P, es el P observado. Puse 144, ¿no es cierto? El P observado fue 144. ¿Por qué yo uso acá el P observado en lugar de P? Bueno, porque P todavía no lo tengo. Cuando pongo P observado, me da un valor un poquito distinto. Yo tendría que haber usado acá el valor P corregido, que es 134,85. Si ponen 134,85, 9,15 dividido 134,85, el entry. No, es muy borrato. 9,15 dividido 134,85 por 100 me va a dar 6,7%, ¿ok? En lugar de 6,35. Esto es lo que se conoce en metrología como error de segundo orden, ¿sí? No, perdón, este error no. El error que sale de la diferencia entre este 6,7 y este 6,35 es lo que se conoce como error de segundo orden. Nosotros aceptamos que el error de segundo orden es suficientemente bajo como para, fíjense que son dos valores muy cercanos, ¿no es cierto? Si el error yo digo que lo tengo que redondear a una sola cifra y esto lo redondeo usando la regla del 2 al 7%, bueno, acá también lo tendría que redondear al 7%. ¿Ok? Entonces, utilizando acá abajo P o P0, obtengo el mismo valor. Me va a servir ese valor para aplicar el criterio. Después aplico el criterio y corrijo si es necesario. En este caso me da que tengo que corregir, corrijo, ¿sí? P0 menos P instrumental me da 134,85. Ya tengo todos los valores corregidos. La tensión no debía corregirla, la corriente la corregí, la tengo acá, la potencia ya la corregí y la tengo acá. Los errores no los corregimos nunca, ¿sí? Aun cuando el error metodológico sea mayor al 5%. El punto B me pedía obtener los valores de la carga. Fíjense, chicos, cómo acá hicimos un diagrama fasorial, pero el enunciado ni siquiera me pide un diagrama fasorial. Entonces, en el punto B lo pueden hacer como ayuda, si ustedes lo necesitan. Y en el punto A, si no lo pide, no es necesario el diagrama fasorial, no es obligatorio, porque ustedes pueden aplicar el teorema del coseno en forma metódica sin necesidad de que tengan dibujado el diagrama fasorial.
Si el enunciado lo pide, lo van a tener que hacer. ¿Ok? Entonces, en el punto B nos pide obtener Rho y C, la resistencia y el capacitor que están acá a la salida. Vamos a trabajar con los valores ya corregidos, la U, la I y la P ya corregidos. Entonces, esta corriente, I Rho, la corriente que se me va por la resistencia, esta que está acá. ¿Qué conozco de esta resistencia? La tensión aplicada, porque es la que me da el voltímetro, ¿no es cierto? Bueno, puedo calcular la resistencia como, puedo calcular la corriente como P sobre U, porque la potencia, ¿a qué va a ser igual? A la corriente que se va por esa resistencia por la tensión aplicada, ¿no es cierto? Entonces despejo, la corriente por Rho va a ser P sobre U. Acá uso el P corregido, el U corregido, obtengo el valor de corriente por la resistencia Rho. Ese valor de corriente por Rho más la corriente por los instrumentos, lo calculo acá. ¿Por qué lo sumo directamente? Porque esta resistencia es una resistencia pura, ¿no es cierto? Esta es una corriente por una resistencia pura. Y esta corriente por los instrumentos también es una corriente por una resistencia pura, porque dijimos que los voltímetros son resistivos puros. Entonces, al estar los dos en el diagrama fasorial, al ser paralelos entre sí, yo los puedo sumar directamente, como suma de sus módulos. Fíjense que acá tengo la corriente I Rho, y acá tengo la corriente por los instrumentos, los dos están en la misma recta, puedo decir que esta corriente, la corriente total, es la suma de las dos, ¿cierto? Acá tengo la corriente por Rho, más la corriente I sub I, me da este valor, y es el largo que va desde el origen hasta este punto. La corriente que tengo total por la carga, la corriente total por la carga, va a ser a esa corriente por la parte resistiva, sumarle la corriente por la parte capacitiva. ¿Sí? Perdón, yo acá me expresé mal. Esta IC no es la corriente por la carga. Esta IC, veamos el circuito, es la corriente por el capacitor. A la corriente total por la carga la vamos a llamar I, es la I que va por acá arriba. Entonces, esta IC es la corriente por el capacitor. ¿Sí? La corriente por el capacitor va a estar en cuadratura con la tensión aplicada, va a estar adelantada a la tensión, entonces la dibujo para arriba, ¿sí? Y como acá tengo un ángulo de 90 grados, puedo aplicar directamente Pitágoras, ¿sí? IC al cuadrado más esta que tenía acá, que es la componente horizontal, al cuadrado, va a ser igual a la I0 al cuadrado. Entonces, la IC al cuadrado va a ser I0 al cuadrado menos la de la parte resistiva al cuadrado. Bueno, aplico raíz cuadrada, puedo obtener la corriente por el capacitor. Es esta parte vertical que veo acá. Si la corriente por el capacitor se la sumo a I Rho, obtengo la corriente real por la carga. Si la corriente por el capacitor se la sumo a la que tenía en I Rho más la I de los instrumentos, obtengo la corriente que estoy observando con el amperímetro. La corriente que yo veo en el amperímetro incluye la corriente por los instrumentos, ¿no es cierto? La corriente que se va por el voltímetro y por la parte voltimétrica del batímetro. Entonces acá tengo I0 y acá tengo la I real. Entonces, entre la U y la I real tengo el ángulo φ. Y entre la I observada y la tensión aplicada tengo el φ0. En principio a mí lo que me interesa es Rho. Rho la puedo obtener como U cuadrado sobre P. Tengo una tensión aplicada sobre Rho y tengo una potencia que ya la medí. Entonces, U cuadrado sobre P me permite obtener Rho. 145,35 ohms. ¿Sí? Este es el valor de tensión observado, que ya es el real, y este es el valor de potencia corregido, el que obtuvimos acá. ¿Sí? El corregido.
Con esos dos valores obtenemos el valor de ρ ya corregido directamente. Y el delta ρ sobre ρ lo saco propagando esta expresión. Sería 2 veces el error relativo de U más el error relativo de P. ¿Ok? El error relativo de U y el error relativo de P son estos que vemos acá. Son los que nos dan como instrumental en el enunciado, y en corriente alterna decimos que no es necesario corregir. Ya tengo el valor de ρ corregido con su error. Ahora vamos a ver cómo obtener C. ¿Sí? La corriente, esta IC que veo acá, o esta, que son la misma, está repetida, es la tensión aplicada dividido la impedancia capacitiva. La impedancia capacitiva, el módulo de la impedancia capacitiva, era 1 sobre omega C. Lo recordamos de teoría de circuitos 1, ¿no es cierto? Si querían tener la impedancia compleja, era 1 sobre J omega C. Si quiero el módulo, me olvido del J y es 1 sobre omega C. Entonces, si yo divido por la impedancia capacitiva, ese omega C pasa para arriba. Entonces, la corriente IC termina siendo la tensión por omega por C. Despejo el valor de C y de esta expresión voy a obtener el valor de C. Va a ser la corriente I por el capacitor dividido U por omega. ¿Ok? La I por el capacitor la obtuve de esta forma, aplicando Pitágoras previamente. Me dio 0,62 amperes. La tensión la obtengo de el cálculo del punto A, que no tuve que corregir en este caso porque es conexión corta, y el omega es 2pi por la frecuencia. Fíjense que al principio me dicen que estoy trabajando con una frecuencia de 50 Hz. Bueno, ya se recuerdan ustedes de física 1, ¿cuánto vale omega? La velocidad angular. 2pi por la frecuencia, 2pi por 50. Eso me da un valor para el capacitor de 14 microfaradios. Y de esta expresión simplificada, la propago y obtengo el error de C. ¿Cuánto vale delta C sobre C? Bueno, delta IC sobre IC más delta U sobre U, y yo tendría que agregar más delta omega sobre omega. Pero vamos a suponer en nuestro cursado que el omega tiene tan poco error relativo que lo despreciamos. Entonces no colocamos acá el delta omega sobre omega, porque consideramos que el omega se mantiene muy constante. Eso, hay un control muy preciso en los sistemas de generación de energía eléctrica. Cuando ustedes trabajen sobre la tensión de línea, el error relativo de la frecuencia va a ser muy chico, despreciable comparado con los errores que van a tener, por ejemplo, en la medición de tensión y en la medición de corriente. Entonces acá, el error delta omega sobre omega, pueden descartarlo. Me queda simplemente que el error de C es el error de la corriente IC más el error de la corriente U. El error de la corriente U viene del enunciado. Me queda pendiente obtener el error de la corriente IC, ¿cierto? Este 6,8 que vemos acá. Bueno, miramos el Pitágoras que hicimos antes. IC al cuadrado era I al cuadrado menos I ρ al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, acá trabajo en ambos miembros. El error absoluto de la izquierda tiene que ser igual al error absoluto de la derecha. Aplicando propagación de errores, se baja el exponente. 2 veces IC por delta IC va a ser igual a 2 veces I por delta I más 2 veces I ρ por delta ρ. Perdón, 2 veces I ρ por delta I ρ. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué yo acá tengo un menos y acá puse un más? Cuando aplico propagación de errores, siempre todos los menos los transformo en más. Acuérdense de eso. Acá, cuando trabajo con delta, ya tengo que haber transformado todos los menos en más. Acá, para llegar de este paso a este paso, ustedes pueden haber hecho algunos pasos intermedios, ¿no es cierto? En los cuales todavía se conserva este signo menos. Pero en el último paso, cuando pasen los diferenciales a delta, este signo menos, acuérdense de transformarlo en un más, ¿sí? En los errores, el error final
siempre tiene que ser la suma de errores. No puede haber un error que se me esté cancelando acá, porque estos errores yo en principio no sé si cada uno de ellos son por exceso o por defecto. Entonces yo tengo que considerar que siempre me van a producir un efecto que es la suma de errores. Bueno, divido por IC, divido este miembro por IC, paso este 2IC dividiendo, y luego divido este delta IC que me queda por IC, y llego a una expresión como la que veo acá. Esto es todo algebraico, chicos. Háganlo. Lo que voy haciendo de la izquierda, lo tengo que hacer también de la derecha, porque hay un igual. Bueno, para tener delta IC sobre IC, lo que tengo que hacer es dividir todo el miembro de la izquierda por 2IC al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces divido lo de la izquierda y lo de la derecha por 2IC al cuadrado. Y obtengo lo que veo acá a la derecha. Y ese es el error relativo de IC, ¿sí? Fíjense que llegué a una expresión. Acá tengo delta IRho sobre IRho. Bueno, voy un poquito para arriba. El IRho que lo obtuve acá arriba era P sobre U. Entonces, delta IRho sobre IRho es, propagando esta expresión, delta P sobre P más delta U sobre U, ¿cierto? Entonces, en el lugar donde dice delta IRho sobre IRho, lo reemplazo por delta P sobre P más delta U sobre U. Este término que está acá termina siendo todo este paréntesis que está acá. ¿Sí? Lo reemplazo. El otro me queda igual. ¿Sí? El delta I sobre I ya lo conozco porque lo obtuve previamente. Fíjense que esta propagación está hecha acá en forma directa y sale de haber calculado el IRho previamente y después obtener el delta IRho, ¿no es cierto? A partir de esta expresión. Bueno, llego al final a una expresión donde tengo todos los datos, reemplazo por los valores, obtengo para delta IC sobre IC el error 6,8%. Ese valor lo pongo acá arriba y obtengo un error para el capacitor del 7,8%. Si quieren, este 7,8% se lo aplican al valor de C calculado, 14. El 7,8 lo aplican al 14 y tienen que obtener este 1 microfaradio que se ve acá. A ver si está bien. Vamos a verificarlo. 7,8 es el error relativo de C y este es el valor de C, ¿no es cierto? Entonces, 7,8 dividido 100 por 14 me da 1,092. Lo redondeo usando la regla del 2, me da 1 microfaradio. Y eso es lo que pongo como delta C, en este caso. Lo mismo, el delta ρ sobre ρ, que era 2,9%, esto se lo dejo para ustedes, chicos, se lo aplican a este valor de ρ. 2,9% dividido 100 por 145,35 les tiene que dar este 4 que se ve acá. Y si les da como error de ρ 4 ohm, redondean el valor de ρ a la misma cantidad de decimales, ¿no es cierto? En este caso, redondean a 145. Les repito que el redondeo no es obligatorio. El que lo quiere hacer, lo hace como práctica y en el parcial. Y el que no quiere redondear los valores, no importa, nosotros nos concentramos en el cálculo, que puedan llegar bien al valor de ρ y al valor de C. Si después tienen un error en el redondeo, lo marcaríamos como mal. Pero si ustedes no redondean, no lo vamos a marcar como mal. ¿Por qué? Porque un operador que viene atrás de ustedes, si ustedes pusieron el valor exacto, lo puede redondear sin problema. Pero si ustedes redondearon mal, no tiene forma de darse cuenta el nuevo operador. Entonces, nosotros siempre tratamos de ver que esto sea una secuencia de pasos en el cual el que viene atrás pueda obtener valores que sirvan. Si ustedes prefieren dejar el valor sin redondear porque no están seguros cómo redondearlo, es mejor que intentar redondearlo y redondearlo mal. Porque ese error después nadie lo puede percibir y queda un valor erróneo
para siempre en una cadena de mediciones. Mientras que si ustedes evitan el redondeo y ponen los valores exactos, aunque tengan decimales de más, después alguien que sepa cómo hacerlo va a redondear y va a seguir de ahí en adelante sin problema. Les pregunto, chicos, si tienen alguna duda sobre esto que vimos. Yo no. Bueno, perfecto, no hay nada. Chicos, 10 puntos. Hasta acá habíamos llegado por hoy y nos estamos encontrando el miércoles que viene. Vamos a empezar a ver transformadores de medición. ¿Ok? Bueno, profe.